Creí que el dinero compraba lealtad. Creí que darle todo era suficiente. Ella tenía acceso a mi nombre, a mis empresas, a mi mundo, y aún así decidió traicionarlo todo. No fue un error. Fue una elección. Y cuando lo descubrí, entendí algo incómodo. No todas las traiciones vienen de la escasez, algunas nacen de la ambición. Quédate hasta el final. Esta historia no empieza con amor. Empieza con desprecio. Suscríbete. Esto apenas comienza, la vi reírse de mí frente a otras personas. No fue una broma. Fue un gesto calculado. Una mirada que decía, ya no te respeto. Y lo hizo sin importarle quién estaba mirando. Yo no levanté la voz. No hice una escena. El silencio fue mi respuesta. Pero por dentro, algo se rompió sin hacer ruido. Ella habló de mis decisiones como si fueran pequeñas. De mi trabajo como si fuera suerte. De mi dinero como si le perteneciera. Cada palabra fue una bofetada elegante. Noté las miradas incómodas alrededor. La gente no se reía con ella. Me observaban a mí. Esperaban una reacción que no llegó. Ella confundió mi calma con debilidad. Pensó que yo estaba acostumbrado a tragar desprecio. No entendió que el silencio también es una decisión. Y que algunas decisiones no se anuncian. Esa noche no discutimos. Ella durmió tranquila. Yo no dormí. Porque entendí algo peligroso. Cuando alguien pierde el respeto, ya cruzó una línea. Y lo peor no era lo que dijo. Era la seguridad con la que lo hizo. Como si ya no me temiera perder. Como si alguien más ya ocupara ese lugar. Empezó con detalles pequeños. Cambios de humor sin explicación. Respuestas cortas. Una distancia que no existía antes. Su teléfono nunca estaba lejos. Siempre boca abajo. Siempre en silencio. Como si ocultara algo que no debía vibrar. Cuando le pregunté, sonrió. No fue una sonrisa cálida. Fue defensiva. Como quien ya ensayó la respuesta. Dijo que yo estaba paranoico. Que el poder me había vuelto controlador. Que necesitaba confiar más. Usó mis logros como arma contra mí. Noté algo peor que una mentira. La seguridad con la que negó. No dudó. No titubeó ni un segundo. Esa noche la vi escribir mensajes largos. Borrarlos. Volver a escribir. Como si eligiera cuidadosamente qué versión de sí misma mostrar. No revisé su teléfono. Aún no. Quería pruebas, no excusas. Quería entender antes de destruir. Pero una sensación quedó clavada. No era celos. Era intuición. Y la intuición no aparece sin motivo. Me di cuenta de algo incómodo. Ella ya no competía por mi atención. Ya no necesitaba impresionarme. Actuaba como alguien que ya había ganado en otro lugar. Y ahí entendí el riesgo real. Cuando alguien se siente seguro fuera del matrimonio, empieza a tratar el hogar como algo reemplazable. Y yo todavía no sabía con quién estaba compitiendo. El error fue mínimo. Un nombre dicho sin pensar. Un segundo de descuido. Suficiente para encender todo. No era alguien del trabajo. No era familia. No era un amigo en común. Era un nombre que nunca había escuchado antes. Ella intentó corregirse. Cambió la frase a mitad de camino. Se rió nerviosa. Demasiado rápido. Pregunté quién era. Dijo que nadie. Que exageraba. Que siempre veía fantasmas. Pero algo no cuadraba. No se defiende así algo inexistente. No se justifica tanto una nada. El miedo estaba en su voz. Esa noche busqué el nombre. No por celos. Por lógica. Por supervivencia emocional. Y lo encontré donde no debía. Eventos exclusivos. Fotos con gente poderosa. Círculos que no eran casuales. No aparecía con ella. Aún no. Pero aparecía cerca. Demasiado cerca de su nuevo estilo de vida. No la confronté. Todavía no. Quería verla moverse. Quería que creyera que yo no sabía. Porque cuando alguien se siente seguro, comete errores más grandes. Y ella ya se sentía intocable. Sin imaginar que yo ya estaba observando. Ese nombre no era una prueba. Era una puerta. Y detrás de esa puerta, había algo que iba a cambiarlo todo. Empezó a llegar más tarde. No avisaba. No explicaba. Actuaba como si no debiera cuentas. Dijo que eran eventos. Reuniones. Invitaciones de contactos importantes. Siempre importantes, nunca claros. Su forma de vestir cambió. Más provocadora. Más estratégica. Como si alguien nuevo estuviera mirando. Los viajes se multiplicaron. Siempre con excusas perfectas. Siempre sin mí.
siempre con historias que no coincidían del todo. Noté algo inquietante. Ya no compartía logros conmigo. Los celebraba en otro lugar. Con otra audiencia. Una noche llegó oliendo distinto. No era perfume nuevo. Era contexto ajeno. Un aroma que no pertenecía a nuestra casa. Cuando pregunté, se molestó. Dijo que yo exageraba. Que mi silencio la cansaba. Que ya no era el hombre del que se enamoró. Ahí entendí la estrategia. Primero te traicionan. Luego te culpan. Así justifican lo que ya hicieron. Yo seguí observando. Sin reclamar. Sin pedir. Porque quien se siente descubierto se vuelve cuidadoso. Y ella aún se sentía libre. Demasiado libre. Como alguien que ya tenía respaldo. Como alguien que creía tener un plan B. No sabía que yo ya estaba preparando el mío. No lo vi de inmediato. Él no se mostraba. Prefería las sombras. Como quien sabe que invade territorio ajeno. No era cualquiera. Frecuentaba lugares donde el acceso cuesta nombres, no dinero. Se movía entre gente influyente. Y se sentía cómodo ahí. Descubrí algo clave. Ella ya no buscaba validación en casa. La recibía afuera. De alguien que la miraba como trofeo. Él no la ocultaba. La exhibía con cuidado. No en público. Pero sí donde importaba. Ella empezó a compararme. De forma sutil. De forma cruel. Como si midiera quien ofrecía más emoción. No hablaba de amor. Hablaba de conexión. De sentirse viva. Palabras vacías con excusas elegantes. Lo entendí todo cuando supe esto. Él sabía quién era yo. Sabía lo que tenía. Y aún así avanzó. Eso no fue pasión. Fue desafío. Fue ego. Fue alguien probando hasta dónde podía llegar. Ella no era la única traicionando. Pero sí la única rompiendo un pacto. Él solo aprovechaba la grieta. Ella la abrió. Y mientras ellos jugaban a escondidas, yo ya estaba reuniendo piezas. Porque cuando alguien se siente superior, comete errores que cuestan caro. No fue una foto. No fue un mensaje aislado. Fue algo peor. Fue una confirmación silenciosa. Llegó a mis manos sin que la buscara. Una invitación privada. Un evento exclusivo. Y un nombre que ya conocía demasiado bien. Revisé la lista de asistentes. No por curiosidad. Por intuición. Y ahí estaba ella. No como acompañante. No como invitada casual. Sino como alguien importante. Alguien presentada. El detalle que lo cambió todo fue otro. El hospedaje. La suite. Reservada a nombre de él. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad. Una calma peligrosa. La que llega cuando ya no hay duda. Esa noche la miré distinto. Cada palabra suya sonaba ensayada. Cada gesto, falso. Como si actuara para alguien que ya no era yo. No la enfrenté. Aún no. Porque las verdades a medias no me servían. Quería verla caer por su propio peso. Decidí algo en silencio. No iba a rogar. No iba a competir. Iba a observar hasta el final. Porque cuando alguien cree que ya ganó, baja la guardia. Y ella estaba convencida de tener el control. Sin imaginar que el juego acababa de cambiar. No grité. No reclamé. No pedí explicaciones. Elegí algo más peligroso. Decidí dejarla sentirse segura. Libre. Intocable. Como si yo no supiera nada. Mientras ella planeaba encuentros. Yo planeaba movimientos. No emocionales. Estrategias. Separé cuentas. Blindé activos. Moví piezas legales. Todo sin levantar sospechas. Ella seguía actuando. Cariño falso. Interés ocasional. El teatro perfecto. Noté algo irónico. Cuanto más silencio mostraba yo, más confianza ganaba ella. Como si mi calma fuera permiso. Empezó a hablar del futuro. Planes. Inversiones. Como si todo siguiera intacto. Yo asentía. Observaba. Guardaba. Cada palabra se volvía evidencia. No era venganza. Era preparación. Porque cuando el golpe llega, debe ser definitivo. Esa fue mi decisión real. No salvar el matrimonio. Salvar mi posición. Y dejar que ella se revelara sola. Y lo hizo. Más rápido de lo que imaginé. No fue impulsivo. Fue arrogante. Ella creyó que ya nada podía alcanzarla. Usó mi nombre. Mi estatus. Mis contactos. Como si fueran suyos. Hizo promesas que no podía cumplir. Accesos que no le pertenecían. Puertas que yo había abierto con años de trabajo. Y las cruzó sin permiso.
Lo supe por terceros. Siempre pasa así. El mundo del poder es pequeño. Y la discreción no es eterna. Cuando me preguntaron por ella, entendí la magnitud. Ya no era una aventura. Era una exposición. Ella se movía como si ya hubiera elegido. Como si mi caída fuera parte del plan. Como si yo fuera el obstáculo, no el origen. Ese fue su mayor error. No la confronté todavía. Porque la soberbia siempre necesita escenario. Y ella estaba construyendo uno enorme. Demasiado visible. Mientras más hablaba, más pruebas dejaba. Mientras más presumía, más sola se quedaba. No sabía algo esencial. El respeto que yo había construido no se transfería con un matrimonio. Y estaba a punto de descubrirlo. Ese paso no tenía vuelta atrás. Porque cuando usas un poder que no es tuyo, el sistema te expulsa. Y yo ya había dejado que avanzara lo suficiente. No levanté la voz. No mostré rabia. Solo hice una pregunta. Una que no tenía salida. Ella sonrió al principio. Confiada. Relajada. Como quien cree dominar la escena. Le mostré un nombre. Luego una fecha. Después una reserva. El silencio hizo el resto. Intentó explicarse. No pidió perdón. Justificó. Eso lo dijo todo. Habló de sentirse ignorada. De necesitar emoción. De merecer más. Nunca habló de respeto. No la interrumpí. Dejé que hablara. Las personas se delatan solas. Especialmente cuando creen tener razón. Cuando terminó, le dije algo simple. Que ya lo sabía todo. Desde hacía tiempo. Su rostro cambió. No de culpa. De miedo. Porque entendió que yo no estaba suplicando. Preguntó qué iba a pasar. No respondí. El silencio volvió a caer. Ese silencio que no negocia. Ahí comprendió algo tarde. Yo no quería explicaciones. No quería promesas. Quería distancia. Y la distancia fue lo que más la desarmó. Porque sin acceso a mí, ya no sabía quién era. Y aún no entendía lo que estaba por perder. Cambió de estrategia. Ya no atacó. Se hizo frágil. Demasiado tarde. Lloró sin lágrimas reales. Prometió cambios rápidos. Juró que todo había sido un error. Usó el pasado como escudo. Habló de recuerdos. De sacrificios. De todo lo que construimos. Como si eso borrara lo que eligió destruir. Intentó culparme otra vez. Mi trabajo. Mi ausencia. Mi ambición. Dijo que yo la empujé. Que ella solo reaccionó. Que cualquiera en su lugar habría caído. Excusas envueltas en victimismo. No le respondí. Eso la descolocó. Porque la manipulación necesita reacción. Y yo no le di ninguna. Se acercó más. Invadió mi espacio. Buscó contacto. Buscó control. Le pedí algo simple. Tiempo. Distancia. Nada más. Eso la enfureció. Porque entendió la verdad. Ya no tenía poder sobre mí. Y sin poder, no sabía negociar. Ese fue su último movimiento. Y también el más torpe. Porque confirmó algo definitivo. Nunca estuvo arrepentida, solo asustada. No anuncié cambios. No publiqué victorias. Simplemente avancé. En silencio. Cerré acuerdos que llevaba meses preparando. Inversiones grandes. Movimientos precisos. Gente correcta en la mesa correcta. Ella notó la distancia primero en el estilo de vida. Menos acceso. Menos información. Menos puertas abiertas. Preguntó qué estaba pasando. Dije que estaba ocupado. No mentí. Solo omití. Mi nombre empezó a sonar más fuerte. No en redes. En salas privadas. Donde el poder no se presume. Ella intentó acercarse otra vez. No como esposa. Como aliada. Como alguien que quería volver a pertenecer. Pero ya no estaba invitada. No por castigo. Por selección. El acceso se había vuelto exclusivo. Noté algo curioso. Mientras yo crecía, su mundo se hacía más pequeño. Más dependiente de otros. Ella empezó a preguntar por mí. A buscar referencias. A tocar puertas que antes se abrían solas. Y ahora no. Porque el poder real no se hereda. Se construye. Y cuando alguien lo usa sin entenderlo, termina afuera. Y lo peor para ella aún no había llegado. No fue de golpe. Fue gradual. Silencioso. Y por eso dolió más. Las invitaciones dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las llamadas no se devolvían. Como si nunca hubiera existido.
Al principio pensó que era temporal. Un mal mes. Un mal momento. Negación elegante. Luego vinieron las preguntas incómodas. ¿Sigues con él? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Quién te respalda? No tenía respuestas claras. Porque su posición siempre fue prestada. Y ahora nadie renovaba el préstamo. El acceso se había cerrado. Intentó mostrarse fuerte. Sonreír en público. Presumir normalidad. Pero ya no engañaba a nadie. El hombre por el que arriesgó todo. Empezó a distanciarse. Menos promesas. Más excusas. Cuando el brillo se apaga, los oportunistas se van. Y ella se quedó sola. Con decisiones que ya no podía deshacer. Ahí entendió algo tarde. El estatus sin poder real es frágil. Y cuando cae, no hay red que lo sostenga. Volvió cuando ya no quedaba nada. Ni poder. Ni respaldo. Ni opciones. No llegó como esposa. Llegó como alguien que necesitaba refugio. Con la voz más baja. Con el orgullo roto. Dijo que se había equivocado. Que ahora lo veía claro. Que nadie la entendía como yo. Palabras recicladas. No habló de amor. Habló de estabilidad. De seguridad. De lo que había perdido. Me miró como antes. Buscando permiso. Buscando acceso. Buscando volver a existir. Yo la escuché. Con atención. Con calma. Sin emoción. Porque cuando alguien vuelve solo cuando cae. No vuelve por ti. Vuelve por lo que representas. Y eso ya no me interesaba. Le dije algo simple. Que todo tenía consecuencias. Que yo había seguido adelante. Y que ese lugar ya no estaba disponible. Ahí lo entendió. No iba a haber segunda oportunidad. No por orgullo. Por evolución. Y ese fue el golpe más duro. No perderme. Sino darse cuenta de que yo ya no la necesitaba. No lloró frente a mí. Lloró después. Cuando ya no había audiencia. Cuando el eco no respondía. Empezó a verme desde lejos. En eventos. En noticias privadas. En conversaciones donde su nombre ya no aparecía. Yo no la bloqueé. No fue necesario. El acceso se cerró solo. Como se cierran las etapas que ya cumplieron su ciclo. Ella entendió algo tarde. El silencio no era castigo. Era indiferencia. Y eso no se negocia. Intentó justificarse con otros. Contar su versión. Cambiar el relato. Pero las versiones no cambian los hechos. Mientras yo avanzaba sin mirar atrás. Ella se quedaba repasando decisiones. Momentos. Puertas que cerró con sus propias manos. El arrepentimiento llegó sin escenario. Sin redención. Sin rescate. Así duele de verdad. Porque no hay nada más cruel. Que aceptar que lo perdiste todo no por mala suerte. Sino por elección. Y aún así. La historia todavía no terminaba. No celebré. No anuncié nada. Simplemente seguí. Como siempre. Mi vida se volvió más selectiva. Menos gente. Más criterio. Más control. No hablé mal de ella. No fue necesario. Las decisiones hablan solas. Y el tiempo traduce todo. Construye algo más grande. Más sólido. Más difícil de alcanzar. Sin ruido. Ella quedó como una historia cerrada. No como herida. Como referencia. De lo que no se repite. A veces supe de ella. Siempre a través de terceros. Nunca de frente. Nunca otra vez. No hubo venganza. Hubo crecimiento. No hubo discursos. Hubo distancia. Y eso fue lo definitivo. El poder real no grita. No explica. Avanza. Porque mientras algunos destruyen lo que reciben, otros transforman el silencio en fuerza. Y siguen construyendo. Sin mirar atrás. Ella lo tuvo todo. Y aún así eligió perderlo. Yo no gané por castigar. Gané por no quedarme. El poder no discute. No ruega. Se mueve en silencio. Ahora la pregunta queda contigo. ¿Qué harías tú si el respeto se rompe primero? Antes de seguir, suscríbete al canal. Aquí no maquillamos la traición. Aquí las decisiones tienen consecuencias. Y las historias siempre dicen lo que otros callan. Suscríbete ahora. Porque el poder real nunca avisa cuando vuelve a aparecer.